Carne, sí, carne, muchas carnes de hecho, aunque supongo que ya se lo esperan por el título del vídeo. Este iceberg pertenece al usuario de Reddit FTZPLTC, quien me dio el permiso de utilizarlo para hacer el vídeo. Antes de empezar quiero dejar en claro dos cosas. Primero, el iceberg fue hecho por un gringo, entonces algunas carnes que están en un punto algo bajo para nosotros no son realmente extrañas. Segundo, desde el segundo nivel no menciono platillos reconocidos, sino los que me parecieron más curiosos. Ya sin nada más que decir, comencemos. La carne de vacuno proviene de ganado criado específicamente para la producción de carne, y estos generalmente son sacrificados entre su primer y segundo año de vida. Su carne prácticamente se puede preparar de todas las formas que se quiera. Asada, al horno, para hamburguesas, salchichas, etc. No tengo mucho más que decir, es el tercer tipo de carne más consumido en el mundo y puedo asegurar que todos la hemos probado. Se les dice carne de cordero a las carnes que provienen de ovejas que no pasan el año de edad. Esta carne es preferida en los países occidentales por el, entre comillas, suave y delicado sabor. Hay una cantidad algo extensa de formas de cortar y consumir esta carne, dependiendo de la parte del mundo donde se vaya a consumir, así que he decidido omitir porque solo es cordero, no es tan interesante de contar. Cerdo es el nombre culinario que se le da a la carne del cerdo doméstico. Esta es la carne más popular y consumida en todo el mundo. Se come tanto cocinado en diversas formas, como en conservas tales como jamón, carne ahumada, tocino y salchichas. Tampoco hay mucho que decir respecto a esta carne. Se le dice carne de pollo a la carne de las gallinas que son sacrificadas antes del año de vida, que es más o menos cuando pasan a la adultez. Su carne se puede preparar de diversas formas, como horneado, asado a la parrilla, frito, hervido, etc. El tocino es carne de cerdo curada con sal que posteriormente se consume frito, está hecho de varios cortes, típicamente la panza o las partes menos grasas del lomo. Se come como guarnición como vemos en los típicos desayunos gringos, como ingrediente central en sándwiches, o como saborizante o acento en algunas ensaladas. La carne de otros animales, como ternera, cordero, pollo, cabra o pavo, igual puede cortarse, curarse y prepararse para que parezca tocino. También existen los tocinos veganos, como el tocino de soya. La carne de pavo es la carne de pavos típicamente domesticados. Es un plato de aves de corral popular, especialmente en América del Norte, donde los gringos lo consumen tradicionalmente en eventos de importancia cultural como Acción de Gracias y Navidad. Los pavos generalmente se hornean o asan enteros, pero también se venden en rodajas como carne para sándwiches o para ser servidos como embutido, y molido como una alternativa más saludable a la carne molida de vacuno. Dato. En algunas áreas, particularmente en el sur de Estados Unidos, a menudo lo fríen en aceite de maní. Los pescados son peces comestibles ya sacados del agua, por eso están pescados, destinado al consumo alimenticio. Hay una variedad enorme de pescados y cada uno se puede preparar y comer de diversas formas. Por ejemplo, crudo como en el sashimi. Curado por el marinado como en el ceviche. Decapado como en el arenque en vinagre. Ahumado como en el salmón, justamente ahumado. Y pues, ¿qué más queda? Horneados, fritos, al vapor, en sopa, etc. Se le considera marisco a cualquier animal invertebrado acuático que tenga concha y pertenezca al filo Mollusca, Artrópoda o Echinodermata. El término se usa a menudo para las especies comestibles de esos grupos, especialmente las que se pescan o se crían comercialmente.
Las ostras, los mejillones, las vieiras y las almejas, se encuentran entre los mariscos de mayor importancia comercial en todo el mundo. Estos se comen crudos bañados en limón, hervidos como en las cazuelas o al vapor como en el curanto. La carne condimentada puede tener dos variantes, por así decirlo. La primera es cuando compras una carne envasada y en empaque lo dice, esto significa que la carne se ha procesado utilizando una mezcla de sal, agua, fosfato de sodio y, a veces, aromatizante. Y por otra parte se utiliza cuando uno mismo le agrega sal, especias, saborizantes y todo lo que quieras a la carne que vas a consumir. El marinado es el proceso de remojar los alimentos en un líquido condimentado antes de cocinarlos. El líquido en cuestión, el adobo, puede ser ácido, elaborado con ingredientes como vinagre, jugo de limón o vino, o enzimático, elaborado con ingredientes como piña, papaya, yogur o jengibre. Además de estos ingredientes, una marinada a menudo contiene aceites, hierbas y especias para dar más sabor a los alimentos. Un bistec es cualquier corte de carne roja que haya sido cortada en forma de, justamente, bistec. No tiene mucho más, así que para que no quede tan vacío, esto procederé a nombrar los 10 tipos de bistecs más comunes y de dónde se extrae. Mignon. Se obtiene del extremo del lomo de cerdo. Tradicional. Es el que se obtiene de la zona del hombro del vacuno. Chuletón. Se extrae del filete de costilla que se encuentra entre la tapa y el músculo de las terneras. Bistec de costilla. Proviene de las costillas de la vaca y contiene hueso. Solomillo. Se extrae de la parte trasera de la vaca, entre las costillas inferiores y la columna vertebral. Costilla de buey. Es un corte dorsal en el que la carne y las costillas no han sido separadas. Bistec de tira. Son tiras de las partes más tiernas de la vaca. T-bone. Es lo mismo que el bistec de tira pero con hueso. Se obtiene al hacer un corte transversal en el lomo. Redondo. Proviene de la parte central de la res y es de los cortes que menos grasa tiene. Carne de arrachera. Es extraído del bajo vientre y del abdomen. Una chuleta es un corte de carne que se corta perpendicularmente a la columna vertebral y, por lo general, contiene una costilla o parte de una vértebra y se sirve como una porción individual. Los tipos más comunes de chuletas son las de cerdo y cordero. Estas se pueden cocinar de varias maneras como a la parrilla, estofadas, empanadas y fritas, horneadas o en una sartén. En Sudáfrica y Namibia, la forma tradicional de cocinar las chuletas es asarlas al aire libre sobre brasas, esto es llamado braai. Un filete es un corte que no deja huesos en las rodajas de carnes rojas, pollo y pescado. No hay mucho más que decir. Asar es una forma de cocinar que involucra calor seco aplicado a la superficie de los alimentos, en este caso, carnes. La carne asada adquiere un aroma y sabor distintivo a partir de un proceso químico llamado reacción de Maillard, la cual solo ocurre cuando los alimentos alcanzan temperaturas superiores a 155 grados. El término barbacoa tiene diversas versiones etimológicas y no hay ninguna correcta o incorrecta, así que en sí depende de en qué parte del mundo vayas a consumirla. Por ejemplo, en Estados Unidos la barbacoa permite hacer recetas principalmente con carne de vaca y cerdo, que se marinan durante mucho tiempo antes de cocinarse lentamente a bajas temperaturas en una parrilla. El objetivo es ahumar la carne y cocinarla durante varias horas para derretir el colágeno y hacerla más tierna y jugosa. En Sudáfrica este es un gran evento social de carácter informal entre familiares y amigos que convergen en una especie de picnic en la casa de alguien. Cada uno acude con su propia carne, ensalada o acompañamiento. Suelen incluir boerewors, sosatíes, pollo marinado, cerdo o chuletas de cordero, salchichas de diferentes sabores y costillares. En las zonas costeras se puede ver también pescado. Este mismo, entre comillas, evento, es muy similar a lo que hacemos algunos países de Sudamérica y México. Ahora la diferencia es, en países como Chile, Argentina y Uruguay en ocasiones se cocina la carne así. También he visto que algunos alienígenas suelen agregar morcillas directamente a la parrilla.
Postdata, aquí es mejor conocido como asado, pero en principio también es barbacoa, al menos según Wikipedia y yo. En Japón normalmente se cocina carne de ternera y verduras en unos mini braseros de carbón, que seguro has visto esto en algún anime, están construidos en la mesa, para que así cada comensal se prepare él mismo los trozos de carne y verduras al gusto. Aquí no estaba segura de a qué se refería exactamente, pero asumo, se refiere a las carnes con más grasa, las cuales son la de cordero y cerdo, seguro hay más, pero en las que consumimos normalmente están esas dos. Las carnes veganas son productos que imitan cualidades como texturas, sabor y apariencia de las carnes de origen animal. Están hechas de ingredientes como soya, proteína vegetal texturizada o gluten de trigo. Ahora, la pregunta que todo mundo se hace, ¿sabe igual a la carne original? Bueno, según internet depende de las marcas, algunas han replicado el sabor o la textura de la carne de origen animal al 100%, mientras que otras lo hacen a medias, pero sigue siendo lo suficientemente buena en el tema de las proteínas y demás nutrientes y cosas que necesitamos de la carne. Si alguien ha probado alguna carne vegana, puede dejar su experiencia en comentarios. Personalmente no lo he hecho a pesar de que por un tiempo dejé de comer carne, pasa que literalmente vivo en una isla y cosas como la carne vegana y helados de menta no existen. Como sea, me gustaría probarla, eso, jaja dato jaja no vuelvo a hablar de mi vida perdón jaja. Las almejas al vapor es un plato de mariscos que consiste en almejas cocidas al vapor, un poco obvio. Hay muchos platos a base de almejas al vapor. En China se pueden servir con una natilla de huevos. En Tailandia se sirven con lima, jengibre o hierbas. En Francia con vino blanco, cebolla, ajo, chalotes y mantequilla. En Estados Unidos se sirven junto con otros mariscos recolectados. En Japón se comen las oosari, las cuales son unas almejas más grandes. Y también está el horneado, que no es horneado, de almejas de Nueva Inglaterra, una preparación tradicional que incluye almejas en capas con otros ingredientes como maíz, langosta, mejillones, cangrejos, papas y cebollas en un cubo. Las capas se separan con algas y se cuecen al vapor sobre un fuego al aire libre y se sirven al estilo familiar como en un picnic. Dato. Por si no lo sabían, las almejas se cocinan vivas. El jamón es la pata trasera del cerdo después de ser curado a por salazón en seco o de salmuera, que puede o no ser ahumado. Este generalmente se come al horno acompañado de una variedad de verduras y patatas o pureo en rodajas para sándwiches. La carne de ganso es oscura, con un sabor intenso que a menudo es más comparada con la carne de res que con la de pollo. Por lo que leí creo que este solo se come asado. Los rellenos predominantes son las manzanas, las castañas, las ciruelas pasas y las cebollas. Los condimentos típicos incluyen sal, pimienta y artemisa o mejorana. La carne de pato que se consume a menudo viene de los patos domesticados como los ánades reales y los patos Pekín. El pato se usa en una variedad de platos en todo el mundo, la mayoría de los cuales implican asar al menos una parte del proceso de cocción para ayudar a que la piel quede crujiente, pero tampoco es una regla. Procederé a mostrar los platos que me parecieron más curiosos. Balut, es un embrión de ave en desarrollo, en este caso pato, hervido y comido del caparazón. Se vende como comida callejera en Filipinas y en todo el sudeste asiático. Sopa de sangre de pollo y pato, la cual es justamente eso. Básicamente hierven las sangres junto con un puñado de sus órganos y otras partes del cuerpo. Se dice que tiene un sabor entre agrio y picante. Dato. El plato se considera un alimento saludable con un valor medicinal en Shanghái. Xernina, una sopa agridulce polaca hecha de sangre de pato y caldo claro de ave, que bueno, dependiendo de la presentación tampoco se ve tan mal.
Se suele comer al gallo así entero horneado, relleno de cosas a gusto y acompañado de verduras y papas. No hay mucho que destacar sobre los platos en sí, sino la edad del gallo, que es menos de un año. Se les dice carne de cordero maduro a las carnes que provienen de ovejas con más de un año de edad. Esta carne es preferida en los países del Medio y Lejano Oriente por el, entre comillas, rico y atrevido sabor. De nuevo, al igual que el cordero joven, hay una gran variedad de formas de prepararlo dependiendo del país y no es realmente interesante. Los embutidos son carnes precocidas o curadas que se cortan en rodajas y se sirven frías o calientes. Aquí entran todas las mortadelas y jamones que están en los sobrecitos. La mayoría de estos tienen más grasa, nitratos y sodio que los que se cortan a pedido, ya que una superficie expuesta más grande requiere conservantes más fuertes. Como resultado, las carnes procesadas pueden contribuir significativamente a la incidencia de enfermedades cardíacas y diabetes. La cocción es pues eso existe, pero aquí específicamente con la carne, es un indicador de que tan bien cocido está un corte de carne en función de su color, jugosidad y temperatura interna. Las gradaciones se utilizan con mayor frecuencia en referencia a la carne de vacuno, pero también son aplicables a otros tipos de carne. Como sea, el punto es que puede llegar a ser peligroso comerse la carne muy cruda. Spam es una marca carne de cerdo cocido enlatado elaborado por Hormel Foods Corporation. Bueno, esta wea se puede freír, hornear, poner a la parrilla, añadirlo entre otras comidas como reemplazo o comerlo directamente de la lata. Es bastante práctico, lo malo es el nitrito de sodio que contiene para controlar microorganismos patógenos, el cual se ha visto provoca cáncer en los animales de laboratorio y podría causarlo también a los seres humanos. El hígado de los mamíferos, las aves de corral y el pescado es comúnmente consumido como alimento por nuestros papás. Puede prepararse al horno, hervido, frito o en paté. No tiene nada medio turbio, solo el hecho de que es hígado. Los despojos son los órganos internos de animales. Algunos platos preparados con estas cosas son el foie gras, patés, aujis, mollejas, el menudo mexicano, morcillas, etc. Como dije antes, estas son algunas preparaciones, alrededor del mundo hay un montón de platos. La carne de ternera proviene de terneros machos jóvenes de razas lecheras que no se van a utilizar para la cría, porque pues, las industrias lecheras solo necesitan la leche, Los platos realmente no varían mucho de lo que se puede hacer con la carne de res, así que no pondré nada. La carne de venado por lo general se come asada, en salchichas y cecinas. Se supone tiene un sabor que recuerda a la carne de vacuno. No hay nada realmente raro ya que generalmente la carne viene de granjas o criaderos, en el caso de que el venado sea cazado está la posibilidad de que esté infectado con la enfermedad del ciervo zombie, pero X. La pechuga es un corte de carne de la pechuga y la parte inferior del pecho de res o ternera. Generalmente es horneada, hervida o asada. De este no encontré que tenía de raro ni malo, nada más es un corte. La carne de cerdo desmenuzada es un plato de barbacoa estadounidense a base de la paleta de cerdo desmenuzada que previamente fue cocinada en una parrilla lentamente. Luego, la carne se desmenuza manualmente y se mezcla con una salsa. Esta puede servirse sobre pan o comerse solo, no tiene mucho más. Aujus es un término culinario francés que significa con jugo.
Se refiere a platos de carne preparados o servidos junto con un caldo ligero o salsa, elaborado a partir de los fluidos secretados por las carnes mientras se cocinaban. Para prepararlo se puede quitar la grasa de los jugos que quedan después de la cocción y llevar a ebullición el caldo de carne restante y el agua. Los gringos a menudo le agregan salsa de soya, salsa Worcestershire, sal, pimienta, azúcar, ajo, remolacha, zanahorias y cebollas para hacer algo más parecido a una salsa. También se puede preparar extrayendo el jugo de la carne original y combinándolo con otro líquido como el vino tinto. Y por último, para facilitarnos la vida también existen versiones en polvo. El chamuscado es una técnica utilizada para asar, hornear, estofar, saltear, etc., en la que la superficie de los alimentos, generalmente carnes de res, aves, cerdo y mariscos, se cuecen a alta temperatura hasta que se forma una costra dorada, marrón o negra. No encontré que tiene de malo, aunque podría ser lo mismo que pasa con los asados, en algunos casos el calor radiante directo jode todo lo bueno que puede darnos la carne. Asar es cocinar exponiendo los alimentos, en este caso carne, al calor radiante directo, lo que tiene la posibilidad de destruir el valor de las vitaminas y minerales presentes en la carne. La carne de cabra que se come es de cabras domésticas. La cabra tiene la reputación de tener un sabor fuerte y jugoso, pero el sabor también puede ser suave dependiendo de cómo se críen y se prepare la carne. En África, entre la gente chaga de Tanzania, una cabra ceremonial se destripa y se asa entera como parte de una tradición centenaria y es un sustituto al típico pastel de bodas. En la cocina mexicana hay una variedad de platos como birria, un guiso de cabra picante, y el cabrito entomatado donde se hierve en una salsa de tomate y especias. En Okinawa, Japón, la carne de cabra se sirve cruda en rodajas finas como yakisashi. En el subcontinente indio se utiliza la carne de cabra en el plato de arroz biryani de cordero y el curry de cordero preparado en partes de Uttar Pradesh y de Hyderabad y Bihar, que bueno, se supone son de cordero pero le ponen cabra para realzar su sabor. La cabra al curry también es un plato tradicional indo-caribeño común. En Bangladesh, los platos de carne tradicionales como cosa mangso y resala se preparan con carne de un casi, una cabra castrada, se supone esto le da un sabor más rico, suave y menos jugoso. La carne seca es carne magra cortada en tiras y deshidratada para evitar que se eche a perder. Normalmente, este secado incluye la adición de sal para evitar el crecimiento de bacterias antes de que la carne haya terminado el proceso de deshidratación. La cecina está lista para ser comida, no necesita preparación adicional y se puede almacenar durante meses sin refrigeración. Generalmente se elabora con animales domésticos y animales de caza como vacuno, cerdo, cabra, cordero, ciervos, kudú, gacelas, canguros y bisontes. Se puede comer como si fueran lonchas, meter en tacos u otras cosas que lleven carne normal o simplemente como si fueran un snack. Las especies modernas de gallinas guineas son endémicas de África, pero la gallina guinea con casco se ha introducido como ave doméstica ampliamente en otros lugares como las Indias Occidentales, América del Norte, Australia y Europa. La carne es blanca como el pollo y sabe entre este mismo y el faisán, un pájaro cuyo rostro refleja un odio inmenso a la humanidad. Como sea, regresando a la gallina guinea, esta no tiene mucha variedad en cómo se cocina, por lo que vi se puede utilizar como reemplazo al pollo, pato, ganso y demás aves que se puedan hornear y rellenar, así que no hay mucho que decir, son las recetas de siempre con diferente animal. Un capón es un gallo que ha sido castrado, ya sea física o químicamente, para mejorar la calidad de su carne para la alimentación y, en algunos países como España, engordado por alimentación forzada. La carne suele tener un sabor a castañas porque es lo último que come en sus últimas semanas, también se supone es tierna y sabrosa. Cocinar un capón no es tan diferente a cocinar un pollo, y nuevamente, son las recetas de siempre con diferente animal. Pero por lo general se corta en trozos o se rellena.
La carne de caballo forma una parte importante de las tradiciones culinarias de muchos países, especialmente en Europa y Asia. En la mayoría de los países donde los caballos se sacrifican para la alimentación, se procesan de manera similar al ganado, es decir, en mataderos industriales a gran escala. En países con un sistema de producción de alimentos menos industrializado, los caballos y otros animales se sacrifican individualmente al aire libre según sea necesario, en o cerca de la aldea donde serán consumidos. Pero en sí generalmente no se crían específicamente para su carne. En cambio, son sacrificados cuando su valor monetario como animales de montar o de trabajo es bajo. Se considera que su carne es más dulce, tierna, nutritiva por su mayor contenido de proteínas y más baja en grasas que las de cerdo o ternera. En el sur de China, los platos famosos locales incluyen carne de caballo con fideos de arroz en guilin. En Indonesia tienen algo con trozos de carne asada en brochetas servidos con salsa picante conocido como satay. En Japón es común servirlo crudo como sashimi en rodajas finas bañadas en salsa de soja. En Kazajistán y Kirguistán, la carne de caballo es una gran parte de la dieta, debido principalmente a las raíces nómadas de la población. Generalmente es comida en salchichas como las llamadas chuchut, las cuales están rellenas de la carne y se usan las tripas como piel para estas, y la saya, hecha de carne de la cadera que se ahuma y hierve. En Corea del Sur, específicamente en la isla de Jeju, se consume la carne cruda, esta generalmente es extraída del cuello. En Tonga la carne de caballo es mucho más que un manjar, su consumo se reserva generalmente solo para ocasiones especiales como la muerte de un miembro importante de la familia, en sus celebraciones de cumpleaños o quizás la visita de alguien importante, como el rey. La preparan así como ven. En Austria se consume la Leberkäse de caballo, que es como una mortadela que está disponible en carnicerías especiales de caballos y, ocasionalmente se vende en puestos con un panecillo. En Eslovenia es muy popular en la cocina tradicional, pero lo que más se destaca es que muchos restaurantes venden hamburguesas y carne que contienen grandes cantidades de carne de caballo. Incluso hay una cadena de comida rápida llamada Hot Horse. Y ya, joder, hay montones de otras preparaciones más, como dije solo estoy poniendo las que me parecen más interesantes, pero aún así fueron un montón. Rabia. Wagyu es una raza de ganado japonesa que se deriva del ganado nativo asiático. Esta carne debe ser de una vaca virgen o macho castrado y haber nacido de una vaca de la variante Tajima de linaje puro. Según la primera reseña que encontré, el sabor de la carne produce un conjunto de sensaciones en el que cuenta mucho la textura increíblemente tierna y jugosa. Un trozo de esta carne se muerde con la misma facilidad que un trozo de dulce de membrillo que se desprende sin ningún problema del resto de la pieza. Ahora, se ve que es algo sumamente cotizado, exclusivo para los paladares más finos y billeteras llenas, pero realmente no entrega nada nuevo, no hay platos tradicionales o platos concretos a hacer con esta carne, se puede cocinar igual que una carne de res normal o hacer que un chef la haga verse estéticamente agradable. Una salchicha es un tipo de producto cárnico que generalmente se elabora a partir de carne molida, junto con sal, especias y otros condimentos. Existen de muchísimas formas, tamaños, colores y sabores, ya que es algo que se hace y consume prácticamente en todo el mundo con los montones de tipos de carne que se llega a comer la gente, es por esto que no me extenderé, son salchichas al fin y al cabo, algunas son cuestionables, pero nada que hacerle. Cabrito es el nombre que se les da a las crías de cabras. Tiene una carne blanca ligera muy fina caracterizada por un grano muy delgado y un sabor intenso con olor a leche. Existen varias formas de prepararlo, siendo la más común asarlo así. En México existe un plato llamado el cabrito en su sangre, donde se recoge la sangre del animal cuando es sacrificado y se convierte en la base para una salsa junto con el hígado, los riñones, corazón y condimentos. Charcutería es un término francés para una rama de la cocina dedicada a productos cárnicos preparados, como tocino, jamón, chorizo, terrinas, ballotines, patés y confit, principalmente de cerdo. Nada a destacar, son ese tipo de cosas y ya.
Realmente no estoy segura de por qué esto está aquí, no es carne que nos vayamos a comer los humanos, me explico. Los carnívoros obligados son aquellos que dependen completamente de la carne porque su dieta requiere nutrientes que solo se encuentran en la carne animal. Y no me refiero a las personas que se ponen a darle discursos de odio a los veganos y vegetarianos, les dicen que se van a morir por falta de proteínas y luego se toman 3 litros de coca de desayuno. Este término se aplica a los felinos, los delfines, focas, águilas y morsas. Y bueno eso, o sea, trata sobre la carne, pero. Como sea, siguiente. La lengua de res es un corte de carne hecho con la lengua de una vaca. Se le describe como dura pero también frágil, porque no se deciden los tontos, con olor débil y sabor ligeramente amargo, sobre todo en los ejemplares adultos. No hay mucha diferencia en la forma de cocinar y servir que con otro trozo de carne. La carne de cangrejo es justamente carne que se encuentra dentro de los cangrejos, es apreciada por su sabor suave, delicado y dulce. Hay una variedad de cangrejos diferentes, pero por lo general se hace lo mismo, su carne es puesta como centro de sándwiches, en pastas, risotos, ensaladas, sopas, como aderezo de canapés, y demás cosas. La gente de algunas culturas come los brazos y, a veces, otras partes del cuerpo de los pulpos. Se preparan de diversas formas, a menudo variando según la especie y la geografía. Los pulpos tienen fibras musculares muy finas, por lo que su carne es densa y de textura fina, saben ligeramente dulce y dependiendo de cómo se cocine puede saber un poco a langosta. En Japón es común el takoyaki, un aperitivo en forma de bola hecha de una harina de trigo con base en masa y cocinado en una sartén especial, que por lo general, se rellena con pulpo picado. En Corea un pulpo crudo generalmente se corta en rodajas, se sazona rápidamente con sal y semillas de sésamo y se come mientras aún se retuerce póstumamente. También está el nakjibokeun que es un tipo de sofrito elaborado con pulpo picado. En Grecia se cuelgan para que se sequen, y luego se ponen a la parrilla, se sirven calientes o bien refrigerados en ensalada. Se pescan varios tiburones para consumo humano, no especificaré ninguno porque son varios y en este momento no tengo ganas de existir. Sobre su sabor encontré diferentes comparaciones y descripciones, así que las pondré todas. Si se prepara sin experiencia previa, la urea permea toda la carne. Por lo tanto, el sabor será picante y fuerte, en cambio si se prepara bien sabrá a pollo. Es similar en sabor y textura al pez espada. Es dulce y firme, sin un sabor fuerte. La textura es como la del tofu pero más escamoso. Sabe como atún. En Islandia, el acarl es un plato nacional preparado con tiburón durmiente. La carne se entierra y se fermenta para curarla, y luego se cuelga para que se seque durante varios meses. En Europa es común el consumo del tiburón cazón, donde la carne se procesa y consume típicamente en bístecs y filetes. Y ya, en otras partes del mundo se come igual a como si fuera un pez cualquiera. Las ostras son estas cosas. Según yo son bastante comunes, pero si no las han probado saben a yodo y barra o a sal marina, esto según internet, personalmente tampoco las he probado, las cosas del mar no me gustan, otro dato irrelevante, pido perdón. Generalmente se comen con jugo de limón encima, o igual a como lo harías con otros mariscos. Vieras, estas cosas, ya está. Se caracterizan por ofrecer dos sabores y texturas. La carne, llamada vieira, que es firme y blanca, y las huevas, llamada coral, que es suave, es la cosa naranja. No hay diferencia en la forma de prepararlas con otros mariscos. Como no se especifica qué cuello, pondré de los que encontré de un blog el cual acabo de buscar para mostrarlo pero no lo encontré y no recuerdo qué chucha fue lo que puse para buscarlo así que no pondré ninguna receta ahora pido perdón, es suficiente con que sepan que generalmente se comen estofados y hervidos. Los cortes de cuello se extraen del cuello, un poco predecible la verdad, y pues estos, además de obviamente algo de carne, tienen grasa, cartílago y tendón.
Turducken es un plato que consiste en un pavo deshuesado relleno con un pato deshuesado relleno con un pollo deshuesado. El plato es una forma de engastración, un método en el que un animal es metido dentro del pasaje gástrico de otro. La cavidad torácica de los animales y demás huecos se rellenan. Idealmente es estofado o horneado, y queda como ven ahora. Faisano, el pájaro que planea nuestra extinción, tiene una clasificación parafilética, lo que quiere decir que hay montones, planeando nuestra extinción divididos en subfamilias, pero los que se usan como alimento generalmente son criados en granjas y no son tan bonitos. Su carne es bastante similar en textura y sabor al pollo, pavo y a carne de casa ahumada. No hay mucha diferencia en la forma de cocinarlo que con otro pájaro, solo hay que tener cuidado de que no se seque mucho cuando es al horno. Los urogallos son aves de caza diminutas del tamaño de pollos muy pequeños. Por lo general, se cazan y se venden en las tiendas ya que no son fáciles de criar. La pechuga de urogallo joven es tierna, con un suave sabor a caza. El resto del ave tiene un sabor a gamey más pronunciado. Con los jóvenes es buena idea asarlos, los viejos también se comen, pero generalmente se les hace un, entre comillas, tratamiento especial, antes de hacerlo. Haggis es un plato nacional de Escocia, es un tipo de pudín compuesto por el hígado, el corazón y los pulmones de una oveja, picado y mezclado con sebo de ternera o cordero y avena y sazonado con cebolla, pimienta de cayena y otras especias. La mezcla se envasa en el estómago de una oveja y se hierve, según la edición en inglés en 2001 de la Rouse Gastronomique. Aunque su descripción no es atractiva de inmediato, el haggis tiene una excelente textura a nuez y un delicioso sabor salado. El tartar de bistec es un plato de carne elaborado con carne de vacuno molida cruda. Por lo general, se le agrega cebollas, alcaparras, pimiento, salsa Worcestershire y otros condimentos, que a menudo se presentan al comensal por separado, para agregar al gusto. También es común que se sirva con una yema de huevo encima. El geoduck es una especie de almeja de agua salada muy grande de la familia Iatellirae. Según internet, el sifón grande y carnoso es apreciado por su sabroso sabor y textura crujiente, que en Japón dicen es similar a la carne de orca. Creo que solo es consumido en países asiáticos, y por lo general es en forma de sashimi. Dato. Dicen que esta abominación de la naturaleza tiene poderes afrodisíacos por su forma fálica. La oreja de cerdo, como alimento para el consumo humano, son, seguro que no se lo esperan, orejas de cerdos cocidas. No encontré ninguna descripción de a qué sabe además de la de un sándwich de oreja de cerdo, así que si alguien las ha probado, agradecería que las describa en los comentarios. La oreja de cerdo era glutinosa, como una hoja de lasaña cocida, con cartílago más crujiente en el centro. Por lo general la oreja de cerdo se usa como aperitivo o plato de acompañamiento, donde son hervidas para ablandarlas, son asadas a la parrilla y se les agrega condimentos a gusto. En la cocina tailandesa existe el Chin Som Mok, que consiste en orejas de cerdo fermentadas en rodajas asadas a la parrilla en una hoja de plátano, y el Yam Nu, una ensalada hecha con rodajas de las orejas. La guatita, no sé cómo le digan en sus países pero en el mío le dicen así, es un tipo de revestimiento comestible del estómago de varios animales de granja, pero ahora nos centraremos en la de vaca. Para esto tampoco encontré descripciones de su sabor pero yo sí que la he comido. Advierto, dejé de comerla hace años, y no confío mucho en mis recuerdos, pero al no haber nada más es lo que hay. Masticarla es molesto por lo media pastosa que es, no importa cuánto mastiques no hace diferencia, nada más te queda resignarte y tragarla. Al menos por la forma en que la cocinaba mi madre prácticamente no tenía sabor, pido perdón, pero esto seguramente debería no ser así. Si se condimenta ya que es prácticamente una hoja en blanco, recuerden que literalmente es estómago de vaca, se debe lavar muy bien para que no sea peligroso consumirlo. Ahora procedo a mencionar algunos platos.
Callos a la madrileña, un mondongo español cocinado con chorizo y pimentón. Callos con garbanzos, tiene los mismos ingredientes del plato anterior pero se le agregan garbanzos. Caucau, guiso peruano de guatita, papas, arroz y algunas verduras. Mondongo, sopa de guata, verduras y hierbas de América Latina y el Caribe. Motsunabe, guata japonesa servida a fuego lento o en nave mono. Y ya, mucho. Fin. Biltong es una forma de carne seca y curada que se originó en los países del sur de África. Para su elaboración se utilizan diversos tipos de carne, que van desde la ternera hasta las carnes de caza como el avestruz o el kudu. Tiene un sabor salado y especiado y la textura es tersa. Los peces gato son un grupo diverso de peces con aletas radiadas. Nombrado así por sus prominentes barbillas, que se asemejan a los bigotes de un gato. Su principal virtud es su comodidad para prepararlo, ya que es un pez carente de escamas y de espinas. A pesar de ello, tiene un fuerte sabor que recuerda al fango debido a su alimentación. Realmente no hay variedad en la forma de cocinarlo, generalmente solo lo fríen y ya. En algunas partes los conejos se cazan, pero por lo general simplemente se compran de criaderos, o bueno, dependiendo de la parte del mundo igual te lo puedes comprar en una carnicería o supermercado. Tiene una carne tierna, magra y de sabor delicado con toda la versatilidad del pollo. Y bueno, no hay mucho más que decir, en todas partes generalmente se cocina en guisos y estofados o es marinada para posteriormente ser estofada o guisada, a excepción de estas dos preparaciones. Carminagle, un plato de Silesia, son albóndigas preparadas históricamente de carne de conejo, son pequeñas, redondas y con frecuencia aplanadas. Laurises, no encontré el lugar específico de donde eso era consumido, pero es alguna parte de Europa. El término laurises se refiere a los fetos del conejo, preparado sin eviscerar y consumido como manjar de mesa. Postdata, cuando se pudo domesticar a los conejos el término se extendió a los recién nacidos, ya que así no se sacrificaba a la madre también, muy considerados. Gallina de Cornualles es el nombre aprobado por el USDA para una variedad particular de pollo de engorde, producido a partir de un cruce entre las razas de Cornish y White Plymouth Rock. Son criadas para desarrollar una pechuga grande en un corto periodo de tiempo. Se sacrifican entre las 4 y 6 semanas de edad cuando el ave pesa aproximadamente 1 kilo. Sabe a pollo dulce y delicado con una textura suave que se desprende del hueso y que prácticamente se derrite en la boca. Pero bueno, al fin y al cabo es una gallina y ya, se cocina igual que una normal. La carne de cocodrilo se ha utilizado tanto históricamente como en la época contemporánea en varias cocinas del sur de los Estados Unidos. La carne es rica en proteínas y baja en grasas, tiene un sabor suave y una textura firme. Se ve en platos como el gumbo, y se utiliza en la cocina criolla tradicional de Luisiana. Las patas de cerdo son literalmente eso. A menudo se usan en la cocina para hacer caldos, ya que agregan grosor, o algo así. No encontré a qué sabe, así que si alguien las ha probado diga. Sobre los platos el que más me llama la atención es uno en la tradición noruega, las patas de cerdo se salan, se hierven y se sirven como siltelap, un plato prenavideño que se ve así. Además de ese hay varios otros platos que se ven más normalitos en otros países y para que no quede tan vacío mencionaré de los que encontré imágenes. Crubeens, en Irlanda. Sampone, en Italia. Manitas de cerdo, en España. Jokbal, en Corea. Kamu, en Tailandia. Patitas con maní y salsa de patitas, en Perú. El picadillo es una mezcla uniforme de carne magra con la grasa hecha por molienda, tamizado, o hacer puré los ingredientes. Las carnes comúnmente utilizadas son cerdo, lucio, trucha, salmón, mariscos, ciervo, jabalí, conejo, aves de corral, aves de caza y ternera. Los picadillos se utilizan en la elaboración de numerosos artículos que se encuentran en la charcutería, como quenelles, embutidos, patés, terrinas, rollitos y galantinas.
El curado es cualquiera de los diversos procesos de conservación y saborización de alimentos como la carne, el pescado y las verduras, mediante la adición de sal, con el objetivo de extraer la humedad de los alimentos mediante el proceso de ósmosis. Debido a que el curado aumenta la concentración de solutos en los alimentos y, por lo tanto, disminuye su potencial hídrico, los alimentos se vuelven inhóspitos para el crecimiento de microbios que causan el deterioro de los alimentos. Muchos procesos de curado también implican ahumar, condimentar, o la adición de combinaciones de azúcar, nitrato y nitrito de sodio. La carne de animales silvestres es carne de especies silvestres que se cazan para el consumo humano. Representan una fuente primaria de proteína animal y un producto que genera ingresos en efectivo para los habitantes de las regiones de bosques tropicales húmedos de África, América Latina y Asia. No especificaré ningún animal porque literalmente puede ser cualquiera. La cola de buey es una carne rica en gelatina, que generalmente se cocina a fuego lento como un guiso o estofado. Y pues eso, se come en varias partes del mundo en recetas de guiso con diferentes ingredientes, pero en sí es eso mismo, guiso, porque a la gente le gusta el guiso de cola de buey. La carne de avestruz es un producto cárnico procedente de la ganadería caza del avestruz. Se emplea como fuente autóctona de carne en Australia, pero se ha ido extendiendo su uso en otras partes del mundo como África y Europa. En lugar de ser similar a las aves de corral, su carne roja es mucho más parecida a la carne de res en sabor y textura. Esta carne tiene una gran versatilidad y se puede comprar molida, cortada en filetes, en salchichas, entre otras cosas. Se puede utilizar como reemplazo a la carne de vaca o ternera en cualquier platillo. La carne de canguro se produce en Australia a partir de canguros salvajes y se exporta a más de 60 mercados extranjeros. Su sabor recuerda a la ternera o buey, pero más fuerte, intenso y con cierto regusto a carne de casa. Debido a su bajo contenido en grasas, se recomienda cocinar su carne a fuego lento o sofreír rápidamente. Ahora, creo que el hecho de que esté en esta parte del iceberg no se debe a simplemente, joder, la gente come canguros, sino, más bien con todo lo que hay detrás de su casa. Toda la carne que se consume y exporta viene exclusivamente de la casa. Además, en 2009, el ecologista de vida silvestre el Dr. Dror Ben-Ami estimó que 440.000 canguros jóvenes dependientes son apaleados o se mueren de hambre cada año después de que sus madres sean asesinadas para el consumo humano. Hay varios tipos de codornices, pero las más populares son estas. La textura de la carne de codorniz es muy suave y jugosa, lo que permite que se prepare de distintas formas, ya sea horneada, frita, a la parrilla, etc., básicamente como si fuera un pollo. Dato: comúnmente se comen completas con los huesos, ya que estos se mastican fácilmente y el pequeño tamaño del ave hace que sea inconveniente sacarlos. Carne de ballena, ¿eso viene de las ballenas? Sí. Esta carne tiene una textura fibrosa y un sabor parecido a la ternera. En Japón la aleta de la cola se conoce como ova, que después de ser curarla en sal, se corta en rodajas finas, se escalda con agua caliente, se enjuaga, y se sirve como sarashi kujira. La lengua a menudo se procesa y se usa en oden de alta gama. El ariarinabe es un plato de olla caliente, que consiste en carne de ballena hervida con misuna. El udemono consiste en tripas que han sido hervidas y cortadas. Y así hay montones de otros platos en Japón, ya es conocido lo popular que era esta carne allá. En otros lugares la carne solía ser curada, marinada o convertida en cecina, no hay mucha diferencia con otros peces en la forma de cocinarla tampoco. El jabalí es un suído nativo de gran parte de Eurasia y el norte de África, y fue introducido en América y Oceanía. Se reconocen 16 subespecies, que se dividen en 4 grupos regionales. Pero bueno, no me extenderé en eso, no es relevante. La carne es similar a la carne de cerdo, pero como la carne de caza, es más magra y tiende a ser de un rojo más oscuro que la carne de cerdo común.
Tiene un sabor intenso, dulce y a nuez, debido en parte a su dieta silvestre. Se debe cocinar a temperaturas más bajas que otras carnes y a fuego lento. Se puede cocinar como a un cerdo normal teniendo en cuenta lo del fuego lento y baja temperatura, nada a destacar. Considerado como un animal de caza menor, las liebres han sido cazadas y criadas para el consumo humano desde la antigüedad en todo el mundo. La carne es de un color muy oscuro y proporciona un sabor más fuerte que la de conejo. Se preparan de la misma manera que los conejos, comúnmente asadas, partidas para empanizar y freír o marinadas y estofadas. El pegamento de carne se conoce científicamente como transglutaminasa y su nombre comercial es Activa. Y sí, esto es literalmente pegamento para carne, se utiliza para pegar pedazos de carne que ya fueron cortados pero que sobraron por una u otra razón y así se puede vender como un trozo diferente. Los gringos se comen sus cantidades considerables, y aunque se sabe que puede llegar a ser peligroso no parece que lo vayan a prohibir o algo. No sé si se usa a menudo en Latinoamérica pero sí que se puede pedir por internet. Ahora, esto obviamente es poco ético, los fabricantes de alimentos no son obligados a revelar lo que han hecho, así que el consumidor puede pensar que está comprando una carne de primera cuando en realidad está pagando por pedazos de carne unidos con pegamento que deberían haber sido desechados o vendidos a un bajo costo. Además, para colmo existe una gran posibilidad de terminar intoxicado por comer este tipo de carne ya que la contaminación bacteriana en trozos de carne que estaban fuera ahora están pegados por dentro, lo que hace que sea difícil cocinarlos completamente. También, si se desencadena un brote, es muy difícil, sino que imposible, discernir la fuente de contaminación, ya que se combinan pedazos de carne provenientes de diferentes vacas, o del animal al que se le quiera pegar la carne. También vi que pegan diferentes carnes pero no sé qué tan común es. El consumo de esto puede provocar intoxicación alimentaria, enfermedades graves no especificadas o incluso la muerte. Dato 1. La carne de cangrejo de imitación, las bolas de pescado y los nuggets de pollo están hechos con esto. Dato 2. No puse a qué sabe porque al parecer no hay una diferencia en el sabor de la carne. Cuando se habla de la preparación y cocción de la carne, tejido conectivo, se usa como un término general para describir una variedad de, justamente, tejidos conectivos que se encuentran en un corte, como ligamentos, tendones, piel plateada, tejidos fibroso, que creo es lo que está entre todo como para unir y demás cosas. Para hacerla corta, esto en gran parte te lo comes porque es imposible sacarlo todo, tampoco es que sea malo realmente, pero ya, eso, te lo comes, fin. El caviar básicamente son los huevos de pez curados con sal. Tiene un sabor salado y una consistencia un poco babosa. La preparación de esto consiste en extraen los ovarios de un esturión hembra sedado y se pasan a través de un tamiz para eliminar la membrana. Los huevos liberados se enjuagan para eliminar las impurezas. Luego se le agrega una cantidad precisa de sal para darle sabor y conservación. Por lo que vi generalmente se come solo o con pan. Spatchcock, también conocido como vuelo de mariposas, el espantapájaros, y que se traduce al español como espaciado, es una técnica de cocina que se emplea con el pollo, y asumo también se puede con otras aves, que consiste en quitarles la columna vertebral para así deducir a la mitad del tiempo que toma asarlos. Y bueno, al final termina quedando así. La llama es un camélido sudamericano domesticado, ampliamente utilizado para consumo y animal de carga por las culturas andinas desde la época precolombina. Su carne es extremadamente tierna, suculenta y versátil, con un sabor entre la ternera y el cordero, además de ser un sustituto más sano para estos. Las preparaciones actuales no tienen nada fuera de lo común, se puede cocinar de la misma manera que una vaca o un cordero y lo mismo con sus acompañamientos, por lo que solo mostraré algunos de estos. Ya, eso.
Eso, como ya debieron ver en el título, no es una carne o una forma de comerla, sino una wea que hacen las personas. Bueno, ponerse un pedazo de carne en el ojo o en otras partes del cuerpo moreteadas se comenzó a hacer porque se sabía ya que para esto se debe poner algo frío, y antes lo más frío que tenía la gente era la carne congelada. Con el tiempo esto se malinterpretó y se comenzó a pensar que era la carne la que quitaba la hinchazón y se empezó a aplicar esta así toda cruda y flácida. Es importante saber que esto es peligroso, vamos, no se suele comer la carne cruda por eso de las bacterias y esas cosas, entonces ¿cómo te la vas a andar poniendo en el ojo? En resumen, no hagan eso, incluso si es carne congelada. Creo que una mejor idea sería raspar del hielo que se acumula en el freezer y ponerlo en una tela en caso de que no tengas cubitos de hielo o algo por el estilo. Ya es sabido que el pez globo puede ser letalmente venenoso para los humanos debido a su tetrodotoxina, lo que significa que debe prepararse cuidadosamente para eliminar las partes tóxicas y evitar contaminar la carne. La preparación de este en restaurantes está estrictamente controlada por la ley en Japón y en varios otros países, y solo los chefs que se hayan calificado después de 3 o más años de entrenamiento riguroso pueden preparar el pescado. Los músculos y piel, al tener trazas del veneno, le dan un gusto ligeramente picante, gustoso en las papilas gustativas y anestésico en los labios. En la cocina japonesa el pez globo se prepara como sashimi, frito como fugukara ire sake, donde la aleta de la cola es ahumada con sake, tekchiri, que es un guiso con verduras, yubiki, una ensalada, y por último, los ovarios se usan como escabeche en pasta de salvado de arroz. En la cocina coreana se prepara como gui, donde lo asan a la parrilla, jorim, donde es servido a fuego lento, y gut, una sopa. Las ostras, así entre comillas, es una parte de las aves de corral, se encuentra alrededor de las últimas vértebras del coxis de las aves, razón por la que para la mayoría pasa desapercibida, excepto para los franceses. Se supone que aporta una textura, sabor y jugosidad excepcionales, pero igual, nada más es un pedacito, joder, como chingan. Las luces son los pulmones de la casa o el ganado que se utilizan en la cocina y la carnicería. No pongo nada en el sabor porque en esto entran varios animales y flojera. Las preparaciones no muestran nada nuevo, aquí lo curioso es simplemente el hecho de que es pulmón. Como su nombre lo indica, las mejillas de cerdo son eso, son tiras de carne procedente de los músculos maseteros. Cocida correctamente, la carne se deshace con el toque de un tenedor, permanece suculenta y ofrece un sabor a cerdo muy delicioso. Según internet, a mí no me gusta tanto el cerdo, entonces no creo que la mejilla haga la diferencia. La estructura gelatinosa permite que puedan ser guisadas o braseadas y se preparan con legumbres como las alubias blancas. Igunake es un método de preparación de carne de la cocina de los inuit, particularmente se usa carne de morsa y otros mamíferos marinos. La carne y la grasa capturadas en el verano se entierran en el suelo en forma de filetes, que luego fermentan durante el otoño y se congelan durante el invierno, listos para el consumo el próximo año. Al ser una práctica antigua no está exenta de riesgos, una producción inadecuada puede provocar enfermedades y la muerte por botulismo. Clea es una carne en conserva, generalmente hecha con ternera o cordero, originaria de Marruecos. Se elabora cortando la carne en tiras y dejándola secar al sol después de marinarla en ajo, cilantro y comino. La carne se cuece en una mezcla de agua, aceite y grasa animal. Al enfriarse se sumerge en más grasa animal y se deja secar. Esto se puede conservar hasta 2 años a temperatura ambiente. El corazón de los animales es parte de las vísceras, las cuales en general son muy ricas en algunas vitaminas y nutrientes, pero, siempre hay un pero, puede haber problemas con las bacterias dañinas en los intestinos si no se limpian adecuadamente.
Creo que técnicamente se puede comer cualquier corazón de animal, así que, para no extenderme, nombraré a los más comunes. Corazón de vaca, es carnoso con un sabor ligeramente jugoso, la textura es similar a una molleja de ave. Se adapta bien tanto a una cocción rápida como a un guisado prolongado. Corazón de cordero, su sabor se parece un poco a las morillas, pero la textura es mucho más firme y sabe a pollo. Se puede hacer estofado, relleno, a la parrilla y en guiso. Corazón de cerdo, no tiene una textura muy diferente a la de otros cortes del cerdo, aunque es un poco más suave. Corazón de pollo, tiene una textura masticable y su sabor es dulce y ligeramente metálico. Son perfectos para freír rápidamente. Y ya, mucho. Ojos de oveja, sí, o eso creo. El sabor en el interior es carnoso, porcino, suave y fresco. La córnea tiene un crujido parecido a un cartílago. Lo siento, pero no pude encontrar cómo se come o se puede cocinar, no encontré nada además de esta entrada en un blog que dice cómo hacer ojos fritos falsos con uvas. La agricultura celular se enfoca en la producción de productos agrícolas a partir de cultivos celulares utilizando una combinación de biotecnología, ingeniería de tejidos, biología molecular y biología sintética para crear y diseñar nuevos métodos de producción de proteínas, grasas y tejidos que de otra manera provendrían de la agricultura tradicional. Básicamente carne artificial para sustituir la animal. New Harvest, o por su traducción Nueva Cosecha, es un instituto de investigación financiado por donantes dedicado al campo de la agricultura celular, que se centra en los avances en los esfuerzos de investigación científica en torno a los productos animales cultivados. Su investigación tiene como objetivo resolver las crecientes preocupaciones ambientales y éticas asociadas con la producción ganadera industrial. Va de la mano con lo anterior mencionado, pero seguro que te diste cuenta. Si quieren saber más de ellos, les dejaré el link a su página web en la descripción. Lutefisk, que es pescado blanco seco, normalmente bacalao. Es de textura gelatinosa después de haber sido rehidratado durante días antes de comer. Se prepara como un plato de mariscos en varios países nórdicos. Es tradicionalmente parte de la fiesta de Navidad noruega, julebord, sueca y finlandesa. En los Estados Unidos a menudo se sirve con una variedad de guarniciones y ya. Carne misteriosa es un término despectivo para los productos cárnicos, generalmente molidos o procesados como hamburguesas, nuggets de pollo, filetes de Salisbury y salchichas, que tienen una fuente no identificable. El término también se aplica en ocasiones a productos cárnicos de los que se conoce la especie de la que procede la carne, pero se desconocen los cortes de carne utilizados. La médula ósea o tuétano es la cosa que hay dentro de los huesos. Una vez cocido, se vuelve suave, se derrite fácilmente, casi sabe a mantequilla, es dulce como la nuez con una textura ligera y delicada, según los psicópatas. Por lo que lamentablemente me ha tocado ver en persona, es comida como un ingrediente más en la comida que se haya preparado, pero en otros países hay muchos platillos con esto, pero como ya saben, solo mencionaré los más interesantes. En Vietnam, la médula ósea de res se utiliza como base de sopa para el plato básico nacional, pho. En India y Pakistán, cocido a fuego lento es el ingrediente principal del plato nagi nihari. En Italia es el ingrediente principal en el plato osobuco. En Francia la médula ósea de res a menudo se incluye en el caldo pot au feu, y una vez cocida se come tradicionalmente en pan tostado con sal marina gruesa espolvoreada. Escolar es un tipo de caballa serpiente. Es, en muchos sentidos, el pescado perfecto. Barato, sostenible, mantecoso y suculento, pero puede llegar a ser perjudicial por la alta cantidad de aceite en su carne, que cuando se consume en porciones completas, pueden causar síntomas gastrointestinales. No pude encontrar a qué sabe, pero los restaurantes de sushi ocasionalmente lo sirven como atún super blanco o atún rey, así que eso, sushi, quizás lo han probado sin saber, yo no me gusta el sushi.
La salchicha china es un término genérico que se refiere a los diferentes tipos de salchichas originarias de China. Esas son: Lapcheon, es una salchicha seca y dura que generalmente se elabora con carne de cerdo y grasa de cerdo. Yunchan, se elabora con hígado de pato. Xianchan, es una salchicha fresca y regordeta que consta de trozos de cerdo picados en trozos grandes y grasa de cerdo sin procesar. Nuomichan, es una salchicha de color blanco que consiste en arroz glutinoso y aroma embutido en una tripa y luego se cuece al vapor o se hierve hasta que esté cocido. Bairoutsuchan, es un tipo de salchicha que incluye carne picada en una mezcla de sangre. Yo no sé si ustedes vivieron esa época de internet en que los ajolotes se volvieron muy populares, creo que por lo de su extinción, si no fue así son estos que están viendo. Pero bueno, como sea, el ajolote que se come no es el mexicano, sería ilegal, sino que son unos criados para el consumo en Yokohama y algunas otras partes de Japón, donde es comido frito, y eso, no tiene mucho más. Lo único sobre su sabor que encontré es que sabe a carne de pescado blanco. Los testículos de toros y otros animales se comen en muchas partes del mundo, por lo general porque se dice que ayuda en el desempeño sexual de los hombres y también en parte para no desperdiciarlos cuando se hace la casta de toros jóvenes en criaderos. Su sabor es similar a la carne de res pero suave. Se cocinan salteados, asados y fritos. Nada más a destacar. El burro es un animal doméstico de la familia de los caballos que se deriva del asno salvaje africano, pero no nos pongamos técnicos. Carne, esta sabe un poco a caballo solo que es más dulce y tierna. Se come como sándwich en el norte de China, sopa en Hong Kong, salami en Córcega, guiso en Italia. El jamón ibérico es una variedad de jamón de pierna de cerdo curada producida en España y Portugal. Este debe elaborarse a partir de cerdos de raza pura o mestizos, siempre que tengan al menos un 50% de raza ibérica negra en su ascendencia. Tiene una textura suave y un sabor rico y sabroso, que bueno, esta es una descripción un poco flojita pero ya que... Inmediatamente después de que los cerditos dejan de tomar leche, los lechones se ceban con cebada y maíz durante varias semanas. Luego los dejan deambular por pastizales y robledales para alimentarse naturalmente de pasto, hierbas, bellotas, castañas y raíces, hasta que se acerca el momento de la matanza. En ese punto, la dieta puede limitarse estrictamente a aceitunas, castañas o bellotas para que el jamón tenga mejor calidad. Los jamones se salan y se dejan secar durante 2 semanas, después de lo cual se enjuagan y se dejan secar durante otras 4 a 6 semanas, y el proceso de curación es de por lo menos 12 meses. Para degustarlo de la mejor manera posible, se debe comer solo o acompañado de un poco de pan y vino. El conejillo de Indias doméstico es una especie de roedor que pertenece al género Cavia en la familia Caviidae. Su carne sabe entre pato y conejo. Es una parte importante de la dieta en Perú y Bolivia, también se consume en algunas zonas del Ecuador y Colombia, donde lo sirven frito, asado, horneado, y en los restaurantes urbanos también se puede encontrar en cazuela. El queso cabeza es una terrina de fiambre o gelatina de carne. A pesar del nombre no está hecho literalmente de cabeza, más bien puede incluir lengua, patas, corazón y recortes de cortes sobrantes, con la adición de gelatina como agente aglutinante. Esto sí que lo he comido y bastante, porque me gusta lo salado y ligeramente picante de su sabor, pero ahora que sé de qué está hecho, me da un poco de asquito y se me ha arruinado. Nunca debí investigar ese iceberg. Por lo general, se come frío o temperatura ambiente en sándwiches. Larva de bruja es un término utilizado en Australia para las larvas grandes, blancas y carnívoras de varias polillas. En particular, se aplica a las larvas de la polilla cocida Endoxyla leucomoxla, que se alimenta de las raíces del arbusto brujo. Tienen un sabor similar a las almendras cuando están crudas, cuando se cocinan, la piel se vuelve crujiente como el pollo asado, mientras que el interior se vuelve amarillo claro, como un huevo frito.
Generalmente se cocinan a la parrilla puestas en brochetas así, pero como dije anteriormente, se pueden comer crudas, igual asumo que en este caso las puedes agregar en cualquier otra cosa. La carne de perro es eso. Su carne sabe como un cruce entre la carne de res y cordero, más un sabor extra carnoso. Históricamente su consumo generalmente se ha visto en crisis de hambruna o supervivencia en la guerra, pero se tienen registro de que algunas civilizaciones antiguas como los aztecas lo consumían normalmente. Pero bueno, iré directamente a las prácticas modernas de su consumo. Postdata, la información de esto en su mayoría no contiene imágenes, solo la información, así que para que no quede vacío en su lugar pondré vídeos de unas flores. Los Bame, ubicados en África Central, comen perros para ciertos rituales religiosos. En 2011 se informó que debido a los altos precios de otros tipos de carne, el consumo de carne de perro es común a pesar de ser un tabú de larga data en la República Democrática del Congo. Dos tribus en Ghana, Frafra y Dagaba, son particularmente conocidas por ser compañeras de juegos tribales y el consumo de carne de perro es el vínculo común entre las dos tribus. Cada año, alrededor de septiembre, se organizan juegos entre estas dos tribus y la cabeza de perro es el trofeo en juego para la tribu ganadora. Los perros son consumidos por varios grupos en algunos estados de Nigeria porque se cree que tienen poderes medicinales, proporciona inmunidad contra enfermedades y envenenamientos, mejora la vida sexual, y ofrece protección contra el juju. La ONG de Bienestar Animal For Paws calcula que anualmente se sacrifican entre 2 y 3 millones de perros para obtener su carne en Camboya, donde en 2020 se inició una nueva campaña para acabar con el consumo. Los platos de carne picante de perro más populares de Indonesia son el sengsu, el sate jamu que se cree es medicinal, y kambing balak. Y sí, a pesar de que la religión predominante aquí es la musulmana que considera la carne de perro inmunda, igual se la comen. En China es más frecuente en Guangdong, Yunnan y Guangxi, así como en las provincias del norte de Heilongjiang, Jilin y Liaoning. Dato. Esto es algo que se ha querido detener por organizaciones extranjeras y el mismo gobierno desde hace unos 10 años, pero al final no ha pasado nada, y China sigue siendo el país que más consume esta carne a nivel mundial. En Malasia también es legal el consumo y se puede encontrar en algunos restaurantes. En Corea del Norte la carne de perro es un plato tradicional e incluso está incluida en su lista de 100 precios fijos. En Vietnam la carne de perro es particularmente popular en las áreas urbanas del norte y se puede encontrar en restaurantes especiales que sirven específicamente carne de perro. En Suiza es legal el consumo pero solo para uso personal, no es legal para uso comercial. En Reino Unido el consumo es ilegal pero al parecer igual la comen. El consumo de carne de perro doméstico es común en Tonga y también se ha observado en las comunidades de Tonga expatriadas en Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos. Ahora, se sabe que los perros han sido consumidos desde hace muchísimo tiempo y sigue haciéndose, y si lo pensamos fríamente, tampoco es tan descabellado teniendo en cuenta otras cosas que se come la gente en lo que hemos visto solo hasta ahora. Bueno, el mayor problema es de dónde provienen y cómo se les sacrifica. No hay o hay en muy pocas partes criaderos de perros exclusivamente para consumo, por lo que la mayoría son mascotas robadas o de la calle asesinados de manera brutal, generalmente aporreadas, apuñaladas, quemadas vivas o degolladas. El plato de camello relleno es una tradición de bodas beduinas en los Emiratos Árabes Unidos, o algo que se sirve en las familias más pudientes y los jeques. Se prepara primero despellejando, recortando y limpiando un camello, algunas gallinas y un cordero. Luego se hierven. También se hierven los huevos y se cuece arroz. Entonces comienza el relleno. Los huevos duros y el arroz van dentro de las gallinas, que luego se embuten dentro del cordero, que finalmente se abre paso dentro del camello. Se asa el camello y finalmente se decora con arroz, huevos y nueces alrededor. Ahora, esto es una versión resumida, saltando todo lo que es la sazón, condimentos, el tiempo que toma y demás cosas porque flojera. ¿Pero a qué chucha sabe la carne de camello? Pues según la primera descripción que me apareció cuando lo busqué, es una mezcla entre la carne de caza y la carne de res con un toque un poco más dulce y un poco seca. Un pichón es un bebé de paloma doméstica, estos se crían hasta que tienen poco menos de un mes de edad, cuando alcanzan el tamaño adulto pero aún no pueden volar, entonces es cuando son sacrificados.
La carne se describe como tierna, húmeda y más rica en sabor que muchas carnes de aves de corral consumidas normalmente y en sabor es similar al pollo. Como platos en Francia está la salmis, donde solo usan la pechuga, el masi egipcio, donde son rellenos de arroz o freque y hierbas y la pastilla marroquí. En la cocina china es parte de los banquetes de celebración de días festivos como el Año Nuevo chino, donde generalmente se sirve frito. Y en Indonesia también se come frito pero sin ninguna celebración detrás. El consumo de carne de foca continúa y es común actualmente en Japón, Noruega, Islandia, las Islas Feroe y algunos pueblos indígenas de los Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, el pueblo Chukchi de Siberia y la isla Betia en el Mar Caribe. Su carne tiene un sabor similar a la carne de órganos, jugos y hierro. Esta puede secarse, chamuscarse o convertirse en salchicha. Ahora lo turbio aquí es que realmente no hay nada turbio, puro especismo. Grillos, sí, grillos, en algunas partes los crían y se los comen así enteros. Los grillos tienen una esencia única, no es ligeramente ahumada, y deja un toque de astringencia en la parte posterior del paladar. En la parte sur de Asia, incluidos Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, los grillos se comen comúnmente como golosina preparados fritos. También está la harina de grillo que se puede usar como aditivo para alimentos de consumo como pasta, pan y galletas. Esto no es carne, la cetosis es un estado metabólico del cuerpo, pero como esto no es clase de bioquímica asumo que se refiere a la dieta cetogénica, estas son extremadamente bajas en carbohidratos y altas en grasas, lo cual estudios han demostrado es eficaz para la pérdida de peso, la diabetes y la epilepsia. Bueno, asumo que está aquí por el hecho de que estas dietas tienen las carnes, preferiblemente de animales alimentados con pasto, aves frescas, pescados y mariscos como algo fundamental por sus contenidos altos en grasa, que es lo que pide consumir la dieta. Los escorpiones forman parte de la gastronomía de países como China, Tailandia, África Occidental, Marruecos, Egipto o Myanmar. Ahora, obviamente no es recomendable comer cualquiera, sino los certificados. Debí poner esto en lo de los grillos también, esperemos que nadie haya llegado solo a esa parte del vídeo y se ponga a cazar grillos para comerlos. El sabor de estos varía según la especie, por ejemplo según Nate Teage los escorpiones de Manchuria tienen un sabor ligeramente amargo, salado, crujiente y comparte una similitud con el camarón. Por otra parte los escorpiones de la selva negra tienen un sabor suave y ligeramente salado con un matiz amargo. Es similar a los grillos con una textura excepcionalmente crujiente y seca. Y según la familia de Carolina, Patrick y Mia, que se comieron este escorpión que no pude identificar en un mercado nocturno de Chiang Mai sabe a papas fritas. Se pueden comer asados, fritos, a la parrilla, crudos o vivos. La carne de iguana ha sido históricamente importante en las tradiciones culinarias de México y América Central, particularmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima. Se supone tiene un sabor a pollo, pero según el señor Luis Figueroa es más entre gallina y pato, pero bueno como es común en México y la mayoría de mis suscriptores son de México espero que alguien la haya probado y diga a qué le parece que sabe. Recetas comunes para la iguana incluyen guisados, pozole y ser asada para los tacos. El surströmming es un arenque del mar Báltico fermentado y ligeramente salado tradicional de la cocina sueca desde al menos el siglo XVI. Tiene un sabor picante, con un claro toque de acidez. Los arenques se capturan en abril y mayo. Se ponen en una salmuera fuerte durante unas 20 horas que extrae la sangre, después se les quitan las cabezas y destripan y se ponen en una solución de salmuera más débil. Y ya ahí, se deja que se fermente hasta estar listo para el consumo, que es después del tercer jueves de agosto, etiquetado como día de surströmming, hasta principios de septiembre. El método de preparación antes de comerlo es abrir la lata al aire libre y barra o bajo el agua, esto es debido a su fuerte olor, destripar el pescado si no lo está, quitarle las espinas, y servirse con tumbro, un pan delgado suave o crujiente, junto con una bebida adecuada, como aquavit o cerveza. La carne de mono es una especie de carne de animales silvestres.
La carne es dura y masticable con un sabor similar a la ardilla, que joder, increíble descripción, siempre como ardillas. Los congoleños por lo general la sirven a la parrilla, hervida o frita. En la República Centroafricana donde la hambre está generalizada el consumo de carne de mono es legal y popular en el país. Los platos de mono araña son populares entre los nativos del sur de México. En Sulawesi, Indonesia, los Minahasa, un grupo minoritario no musulmán, son conocidos comedores de monos y consideran al macaco negro con cresta un manjar. La carne de mono se ha visto históricamente como un manjar en áreas selectas de Japón, como Hon y Nagano. También es comido en Liberia, Camerún, el sur de Sudán, la India y algunas partes del Amazonas. No encontré un contexto pero posiblemente sea por motivos económicos. En algunas partes del mundo, como Taiji, una parte de Japón y las Islas Feroe, los delfines se consideran tradicionalmente como alimento y se matan con arpones o cacerías. La carne de los delfines es densa y de un tono rojo tan oscuro que parece negra. Cocida tiene un sabor muy similar al del hígado de res. En Japón a menudo se corta en tiras finas y se come cruda como sashimi o se corta en cubos del tamaño de un bocado y luego se fríe o se cuece a fuego lento en una salsa de miso con verduras. Hoy en día todas las especies de elefantes se cazan específicamente por su carne. Esto ocurre especialmente en Camerún, la República Centroafricana, la República del Congo y la República Democrática del Congo. Durante la caza de marfil por parte de los cazadores furtivos, la carne puede tomarse como su producto para una eventual venta o para alimentar al grupo de caza. La carne tiene un sabor un tanto jugoso, similar a la de los alces. Según De Aul, el misionero escocés, el Dr. David Livingstone, comió patas de elefante y declaró que el plato era delicioso. Describió el color blanco con una textura gelatinosa. Afirmó que el sabor era dulce como la médula. Continuó describiendo que el resto de la carne de elefante era dura y tenía un sabor peculiar. Esta puede carbonizarse por fuera y ahumarse en el mismo lugar donde se mata al elefante, para conservarla durante el transporte a las zonas pobladas para su venta. Ambelopoulia es un plato tradicional de los nativos chipriotas hecho con pájaros cantores a la parrilla, fritos, en escabeche o hervidos. A pesar de ser tradicional es ilegal en Chipre desde 1974, ya que implica atrapar aves silvestres como currucas y petirrojos europeos. Además la captura de aves mata indiscriminadamente, por lo que también se ven afectadas especies de aves migratorias protegidas internacionalmente, pero como la aplicación de la prohibición ha sido laxa, muchos restaurantes sirven el plato sin consecuencias. El entusiasmo que los chipriotas y muchos otros visitantes de la isla tienen por este manjar a pesar de su ilegalidad ha dado lugar al desarrollo de una industria muy rentable. Dato: dado que las entrañas de las aves no se eliminan, ya que no es rentable hacerlo, se anima al consumidor a tragar el ave entera. Sobre el sabor no puse nada porque tendría que buscar el de cada pájaro cantor, que no son pocos y flojera, pido perdón. Un exclusivo restaurante en Beijing, es famoso por servir comida con penes de animales como plato principal. Uno de sus platos estrella es el pene de yak que como nombre tiene la llama de la pasión. Se come por la creencia de que tiene poderes afrodisíacos y mejora la potencia sexual, igual que en Occidente con los testículos. Por lo general saben a calamares amargos porque se sumergen en salsa de soya. Existen dos especies de lirones comestibles, el europeo y el iraní. El lirón comestible europeo fue cultivado y consumido por los antiguos romanos, los galos, y los etruscos. Estos se servían asados y sumergidos en miel o rellenos con una mezcla de cerdo, piñones y otros condimentos. En la actualidad todavía se consumen en Eslovenia y Croacia. Sobre el lirón comestible iraní no encontré información, ni tampoco a qué saben ninguno de los dos, pido perdón. Ranas, sí, ranas, no sapos, no son lo mismo. Estas en ciertas partes del mundo, solo se les comen las patas, mientras que en otras, como partes de Asia, se usan enteras.
Su carne tiene una textura sutil y un sabor neutro. Es blanca y similar al pescado. Las ancas de rana son la parte más común que se come y generalmente son empanizadas y fritas, y las ranas enteras son ingrediente principal de sopa. Ratas, no se comen todos los tipos de ratas, algunas vienen de criaderos o son silvestres, no es cualquier rata, así que no se vayan a comer la rata de su despensa por favor. Según, no recuerdo quién y no quiero volver a buscar, la carne tiene un sabor similar al conejo. En Malawi, en el este de África, la gente las cazan en los campos de maíz, las cuelgan en palos y se asan o secan. En la cultura Mishmi de la India, las ratas son esenciales para la dieta tradicional, ya que las mujeres no pueden comer carne excepto pescado, cerdo, aves silvestres y, pues las ratas. La rata asada de los arrozales se consume en Vietnam y Camboya. Una receta para ratas a la parrilla, al estilo de Burdeos, requiere el uso de ratas alcohólicas que viven en bodegas. En Valencia, España, la rata de marjal es uno de los ingredientes principales de la paella tradicional. La carne de gato es carne elaborada a partir de gatos domésticos para consumo humano. Según el distinguido y reconocido señor Oscar Martínez, la carne es casi indistinguible de la de liebre. Aquí pasa lo mismo que con los perros, así que pondré el vídeo de las flores. En algunas culturas de Camerún, hay una ceremonia especial en la que se come un gato y se cree que trae buena suerte. Algunas culturas asiáticas han consumido carne de gato de forma esporádica, como en China y en el norte de Vietnam, bien como alimento como albóndigas o con uso medicinal. Los indígenas australianos en el área de Alice Springs asan gatos salvajes en un fuego abierto. En Perú se consume carne de gato en algunas localidades al norte y sur de Lima, en donde es una tradición extendida comerlo. En la ciudad de Huari los platos son variados, tienen el chicharrón de gato, el misicanca asado, gatito al horno, misi broaster, gato al vino y puchero de gato. Durante la celebración del Festival del Curruñao se solían preparar platos como el gato al ajo, gato a la parrilla, escabeche de gato, gato en salsa de maní, gato en su jugo y la carapulcra de gato, pero en 2003 se prohibió el festival y los criaderos de gatos en la zona. La ducha de carne en Kentucky fue un incidente que ocurrió entre las horas de la mañana de las 11 y las 12 en punto durante un período de varios minutos el 3 de marzo de 1876, donde lo que parecían ser trozos de carne cayeron del cielo. El tipo exacto de carne nunca se identificó, aunque varios informes sugirieron que era carne de res, cordero, venado, oso, caballo o incluso humana. ¿Pero por qué cayó carne del cielo? Bueno, aún no se sabe con certeza y en este punto dudo que se llegue a saber, pero la teoría más aceptada es que un grupo de buitres regurgitaron sus comidas después de haber sido asustados para emprender el vuelo. Los gusanos de la harina son la forma larvaria del escarabajo del gusano de la harina. Se suponen que saben a papas fritas, pero no lo creo, solo mírenlos, simplemente no me lo puedo creer. Estos se procesan en varios alimentos de insectos disponibles en la venta minorista de alimentos, como las hamburguesas de insectos. Históricamente se han consumido en muchos países asiáticos, particularmente en el sudeste asiático, donde se encuentran comúnmente en los mercados de alimentos y se venden como comida callejera. Las hormigas y sus larvas se comen en diferentes partes del mundo. Los huevos de dos especies de hormigas se utilizan en los escamoles mexicanos. Los indios mexicanos comen los repletos, o tarros de miel vivientes, de la hormiga melífera. En el departamento colombiano de Santander, las hormigas culonas, de verdad se llaman así, se tuestan vivas. En Birmania, Tailandia y áreas de la India se sirve una pasta de la hormiga tejedora verde como condimento al curry. Los huevos y las larvas de la hormiga tejedora, y otras hormigas no especificadas se pueden usar en una ensalada tailandesa llamada ñame, y en otro plato llamado yan kai mod daen. La hormiga verde también es utilizada en una bebida ácida que es muy apreciada por los nativos del norte de Queensland.
El gusano de seda es la larva u oruga de una polilla de la seda. Estos generalmente se comen en países asiáticos donde son hervidos, asados, fritos y comercializados como snacks. No encontré el sabor, pido perdón. Sí, la gente come arañas joder, pero, por lo que vi solo las tarántulas. Las tarántulas se consideran un manjar en Camboya donde son fritas o asadas. La cocina de los animales atropellados consiste en preparar y comer animales atropellados por vehículos y que se encuentran a lo largo de las carreteras. Es una práctica en la que participa una pequeña subcultura en los Estados Unidos, el sur de Canadá, el Reino Unido y otros países occidentales. Los animales que generalmente terminan siendo comidos son los ciervos, alces, osos, ardillas, zarigüeyas, armadillos, mapaches, zorrillos y pájaros. Si el animal no está evidentemente enfermo, la carne no es diferente de la obtenida por la caza, y ya está, se preparan a como se estime conveniente dependiendo del animal. Los cerebros de monos fueron históricamente parte del banquete imperial manchuán del Imperio Qing celebrado durante el siglo XVII. Pero en la actualidad es ilegal la adquisición de ciertas especies de vida silvestre, entre estas el mono y por ende su consumo, pero igual se consume clandestinamente, y según el abuelo de este usuario de Reddit sabe a tofu denso. En la Edad Media, comer carne de oso se consideraba más un acto simbólico que culinario. Se consumía en la cultura tradicional rusa y ainu. La carne tiene una textura grasosa, gruesa, oscura y fibrosa, con un sabor que según algunas fuentes es dulce y otras es fuerte. La carne de oso pardo o negro se come con mayor frecuencia en la actualidad, y se puede servir horneada, estofada o en salchichas. También vi fotos de estas latas en supermercados finlandeses. Los erizos se comían en el antiguo Egipto y algunas recetas de la Baja Edad Media requerían carne de erizo. Los romaníes todavía comen erizos hervidos o asados, y también utilizan la sangre y la grasa por su supuesto valor medicinal. No encontré el sabor ni prácticamente nada, pido perdón. El hachinoko son larvas de abeja que se consideran un manjar de la prefectura de Nagano, Japón. Tiene un sabor dulce, almidonado y con regusto un poco ahumado. Pueden servirse vivas, fritas, confitadas, en conserva y también vi que como tipo hamburguesa buscando en YouTube. Aspic es una gelatina hecha con caldo de carne o huesos, situado en un molde para encerrar otros ingredientes. Es esencialmente una versión gelatinosa de la sopa convencional y pues supongo que saben a estas pero fría y gelatinosa. La preparación más o menos sería poner los trozos de carne y demás trozos del cuerpo del animal que se quiera en una olla con agua fría y dejar que se cocine a fuego lento. Se deja enfriar el caldo, mientras se eliminan las grasas indeseables. Luego se deja enfriar y gelificar toda la mezcla. El consumo de carne humana y por tanto el canibalismo se ha practicado desde la prehistoria, generalmente en ceremonias de rituales como con el endocanibalismo y exocanibalismo o en situaciones de extrema necesidad. Según ese señor que puso un anuncio de que quería comerse a alguien y alguien aceptó, dijo en una entrevista que la carne humana sabe como la de cerdo, solo que un poco más dura y amarga. Y bueno, me salto las recetas porque quiste. El ortolán, este pajarito de aquí, se sirve en la cocina francesa, y típicamente es cocinado y comido entero. Tiene un sabor un tanto salado con matices de avellana y el delicado e incomparable sabor de la grasa ortolana. Para su recolección las aves son capturadas con redes colocadas durante su vuelo migratorio otoñal a África. Luego se mantienen en jaulas o cajas cubiertas. Estas reaccionan a la oscuridad atiborrándose de granos hasta que doblan su volumen, después son arrojadas a un recipiente de Armagnac, que les ahoga y marina.
Se asa durante 8 minutos y luego se despluma. Para comerlo el consumidor coloca las patas del ave primero en su boca mientras sostiene la cabeza del ave. Ahora, aunque la idea es que se coma entero, igual se les quita la cabeza si se quiere. La carne doblemente muerta es ganado o aves de corral que han muerto debido a una enfermedad y son vendidas como carne fresca a los consumidores. Estas suelen ser de un color pálido con un tinte gris verdoso y tienen una consistencia pegajosa, maloliente y fría. Está de más decir que obviamente consumirla es un peligro para la salud, puede provocar diarrea e intoxicación alimentaria. Los gusanos de maguey son una de las 2 especies de orugas comestibles que infestan las plantas de maguey y el agave tequilana. Tienen un sabor algo salado y terroso, incluso es posible notas herbales del maguey. Cuando están completamente maduras, estas orugas tienen un aspecto rojo carnoso. Si bien a veces se comen vivos y crudos, también se consideran deliciosos fritos o estofados, sazonados con sal, lima y una salsa picante servidos en una tortilla. El casu marzu es un queso de leche de oveja tradicional de Cerdeña, una isla italiana, que contiene larvas de moscas vivas. Para hacerlo toman un queso pecorino y lo dejan en un lugar seco y calmado, para que comience a pudrirse. Así las moscas se acercan sin temor y ponen huevos en el queso, estos se desarrollarán hasta convertirse en larvas, y luego gracias al producto de su digestión, en cierto momento el queso comienza a secretar un líquido al que llaman lágrimas, cuando esto sucede es el momento de comerlo. Ahora, si esto aún no se te hace lo suficientemente horrible y asqueroso, tengo que destacar que las larvas, cuando sienten que están en peligro, son capaces de saltar hasta unos 15 centímetros, por lo que si no se tiene cuidado pueden entrar en cualquier orificio que tengas descubierto. De todas formas se recomienda comerlo con gafas, pero joder, ¿qué hay de la nariz y las orejas? ¿Y si la larva se queda en alguna parte de tu cuerpo pegada y luego se arrastra a un orificio? Igual por, entre comillas, suerte, hay una alternativa en la que se pone el queso en una bolsa para que las larvas se asfixien por falta de oxígeno y entonces te puedas comer el queso tranquilamente con las larvas muertas. Odori ebi, o por su traducción, camarones bailarines. Se hace un sushi que contiene crías de camarón que todavía están vivas y pueden mover sus patas y antenas mientras se comen. La comida se prepara rápidamente para mantener vivos a los camarones, y cuando se comen, los camarones generalmente se sumergen en sake para intoxicarlos, luego en una salsa especial y finalmente se mastican rápidamente para matarlos. Salnakji es una variedad de plato crudo hecho con pulpo de brazo largo, una pequeña especie de pulpo llamada nakji en Corea. El sabor es extremadamente suave, con una textura viscosa pero masticable. Los pulpos se matan más comúnmente antes de ser cortados en trozos pequeños y servidos, con la actividad nerviosa en los tentáculos del pulpo haciendo que los trozos se muevan póstumamente en el plato mientras se sirve. El plato se rocía con aceite de sésamo y semillas de sésamo tostadas. Debido a que las ventosas en las piezas de los brazos aún están activas cuando se sirve el plato, se debe tener especial cuidado al comer, ya que las ventosas activas pueden hacer que los fragmentos del brazo ingeridos se peguen a la boca o la garganta, lo que puede representar un peligro de asfixia para algunas personas. Los camarones borrachos son un plato popular en algunas partes de China. Son camarones con alcohol, y pues sabe a eso y ya. Los camarones se sumergen en licor para facilitar su consumo. Hay diferentes recetas, pero la que más me llamó la atención es la de sumergir a los camarones en un cuenco de vino de arroz. El vino de arroz obliga a los camarones a expulsar sus desechos. Una vez hecho esto, los camarones se anestesian, se sacan del cuenco, se les quita la cáscara y se comen vivos. Unagi es la palabra japonesa para la anguila de agua dulce.
Tiene un sabor sutil pero dulce, que es un poco masticable y de alguna manera recuerda al salmón crudo. Lo turbio aquí es cómo se mata. Se clava la cabeza de la anguila a una tabla y directamente se le arranca la piel. Igual hay otras formas no tan feas, pero no sé, de todas formas es un poco me puse a llorar después de ver un vídeo, pero quizás solo estoy un poco sensible, dato. Las anguilas siempre se cocinan, ya que cruda es venenosa. Se sirven en platos nada interesantes, solo lo es esta galleta. La baba rosa es un subproducto de la carne que se utiliza como aditivo alimentario para la carne molida y la carne de vacuno, como relleno para reducir el contenido total de grasa de la carne picada. Como parte del proceso de producción, el calor y las centrifugadoras eliminan la grasa de la carne en los recortes de res. La pasta resultante, sin la grasa, se expone al gas amoníaco o al ácido cítrico para matar las bacterias. En 2001, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprobó el producto para consumo humano de forma limitada. Mientras tanto, cuando se prepara con gas amoníaco, está prohibido para el consumo humano en la Unión Europea y Canadá. Desconozco qué sucede con esto en Latam y el resto del mundo. Ahora, prácticamente no hay imágenes ni vídeos de cómo se ve en realidad, solo altos clickbaits de imágenes claramente editadas o directamente muestran otra cosa como procesadores de yogurts. Así que eso, considero esto lo más creíble y ya. Y bueno, para finalizar, tenemos un, entre comillas, chiste. Las Steamedams o hamburguesas al vapor, como se dobló para Latinoamérica, son parte de un episodio de Los Simpsons, que sinceramente no encuentro que sea tan chistoso, pero al parecer para los gringos lo es o no sé qué. Como sea, fin. Superintendent, I hope you're ready for mouth-watering hamburgers. I thought we were having steamed clams. No, I said steamed hams. That's what I call hamburgers. You call hamburgers steamed hams? Yes, it's a regional dialect. Uh-huh. What region? Upstate New York? Really?